reportado, quienes contarán con un tiempo de 25 minutos para dar contestación al reporte interno. Una vez concluida su intervención, se concederá la palabra al representante de la Superintendencia de Información y Comunicación, quien contará con el mismo tiempo, esto es los 25 minutos, a fin de presentar los argumentos respecto al referido reporte interno. Una vez concluida la intervención, se concederá nuevamente 10 minutos al representante de la Superintendencia, a fin de que presente sus pruebas y, en el caso sea necesario, su derecho a la réplica. Una vez ya concluida su intervención, nuevamente se concederá la palabra a los representantes del medio de comunicación social reportado, a fin de que al mismo tiempo, 10 minutos, presenten sus pruebas y, en el caso de ser necesario, su derecho a la réplica. De esa manera daremos por finalizada la presente diligencia. De igual manera, solicito que el tiempo que se les da, 25 minutos a las dos partes, se limiten única y exclusivamente al tema del reporte interno. Exclusivamente es lo que nos atañe respecto a esta audiencia. Agradeciéndoles por eso, y en este sentido, siendo las 8:46, se instala la audiencia de sustanciación. Se concede la palabra al representante del medio de comunicación social reportado. Por favor. Muy buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, señor director. Huahuaca. ¿Cómo está? Como lo habíamos manifestado, y lo hemos venido manifestando, resulta, por menos decirlo cómico, que la misma fotografía de familia que vimos ayer en el juzgado de la familia precisamente es la que vemos hoy. Ayer pedíamos una acción de protección para evitar este procedimiento, este atropello administrativo, y del lado contrario teníamos precisamente al abogado Huaca, al señor director y al señor abogado, quienes hoy hacen las funciones de acusador y juzgadores. El señor estaba ahí de ese lado de la tribuna. Entonces, yo sé que eso solo puede pasar en el Ecuador, donde un caso de la Supercom tiene un informe técnico de la Supercom en el que acusa la Supercom y tenemos que sentarnos aquí al frente de la Supercom. Eso resulta más que nada paradójico. Y por eso hemos planteado esta actitud de resistencia, tratar de por otras vías legales detener estos atropellos, porque que quede muy claro, como ayer se dijo en la audiencia, que era de que quería cobrarse la facturación de la réplica, como bien dijo el abogado Huaca, esto no es un caso de reincidencia por este tema, entonces no existe la posibilidad de que estemos peleando por dinero. Lo que decimos y generamos nosotros. No podemos coartar ni volvernos censores de lo que otros dicen a través de nuestras páginas, porque lo que nos están pidiendo es que asumamos la responsabilidad de la publicidad, es decir, que seamos censores, que veamos si es que la gelatina 3 patitos tiene tanta vitamina C, o si es que veamos que si es que el remitido de la Asociación de Zapateros del Centro Sur de Quito afecta o no afecta al buen vivir o al gobierno en cualquiera de sus formas, en cualquiera de sus discursos. No nos parece justo, no nos parece decente, nos parece que los medios de comunicación tienen que responder por lo que generan, porque en esta superintendencia la hora es sancionada por lo que publica, por lo que no publica, porque ya vimos en el caso del alcalde de Loja que fuimos sancionados hasta por lo que no publicamos, y ahora se pretende sancionar hasta por lo que publica un tercero, es decir, absoluta persecución. También se decía ayer que el problema es que se le puso como identificación de contenidos PO al remitido de la asociación. Les recuerdo que estamos también en resistencia por otro caso en el que otro anuncio facturado del entonces consejero de Participación Ciudadana, David Rosero, publicó una opinión pagada, también se nos sancionó. ¿Y qué se dijo en esa vez? Que solo pusimos P, que era que pongamos O, que era que pongamos PR. Y ahora dicen que se nos juzga porque ponemos PO. En realidad, ni ustedes mismos entienden.
no se entienden tanto así, que en el comunicado que nos llega a la hora por parte de la directora de imagen corporativa de imagen institucional de la Supercom, ya dice ella en su correo, y lo vimos bien ayer, calificaba el anuncio de la EDEP como una publicidad engañosa. Ya lo hizo. A disculpar, no tiene ningún sentido y no vamos a permitir que se haga los medios responsables de los anunciantes, que tienen total libertad de sentir garantías en el medio en el que se publica, porque quieren ya no solo llenar de miedo a los medios, sino también a los anunciantes, a los lectores. ¿A dónde más tiene que llegar el miedo, señores directores de la Supercom? Por ese motivo hemos traído una prueba contundente en el que demostramos por qué nosotros creemos, y hemos apelado a segunda instancia, por qué creemos de que este acto es completamente nulo, que es lo que estamos solicitando en la justicia ordinaria. La prensa. Es inmoral ser juez y parte. En medida de aquello y ante la nula posibilidad de conseguir justicia en un foro como este, procedemos a retirarnos, pedimos nuestras identificaciones. Bien, no se siente razón de la salida abrupta de los representantes del medio de comunicación social reportado. Continuamos, se concede la palabra al representante de la Superintendencia de Información y Comunicación, por favor. Muchas gracias, señor director. También buenos días, señor presidente, secretaria, a todos los presentes, a los señores representantes de los medios de comunicación. Sí, nos ayuda con el micrófono. Está mejor hasta que pasa todo esto. Por favor, gracias. A los señores representantes de los medios de comunicación también. Primero que nada, pido al señor director se tenga en cuenta la mala fe procesal con la que ha actuado el medio de comunicación Diario La Hora al retirarse arbitrariamente y una total falta de respeto de esta audiencia, en la cual además se pretende garantizar sus derechos a la defensa y al debido proceso. Reclamo que lo hacen reiteradamente ante los medios de comunicación, pero que no se los puede garantizar si es que ellos mismos por mutuo propio no deciden ejercer dichos derechos o impiden el ejercicio pleno de ese derecho que esta superintendencia ha querido garantizar plenamente. Como segundo punto, quisiera hacer una reseña de por qué se inició este procedimiento administrativo. El día 20 de julio del 2015, Diario La Hora publica en su página B6 la información titulada Indefensión jurídica ante la ley de comunicación, publicación solicitada por Diego Cornejo Menacho, director ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, AEDEP, sobre la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación, en base a valoraciones y perspectivas particulares del solicitante de la publicación, fundamentada en cifras extraídas de un estudio de María Paula Romo, Pamela Sevilla y Francisco Barbosa, conforme se manifiesta en la propia publicación. Con fecha 21 de julio del presente año, Gabriela Molina, Coordinadora General de Imagen y Comunicación de la Supercom, facultada por resolución número 022-Supercom-2015 del 16 de abril del mismo año, envió el oficio número CGIC-008-2015 a Luis Vivanco, editor general de Diario La Hora, solicitando la réplica de la publicación difundida en el medio de comunicación. Petición recibida por el medio el 21 de julio del 2015 a las 16:51. El 21 de julio a las 17:53, el editor general de Diario La Hora, el señor Vivanco, envió un correo electrónico con el asunto: pedido de réplica Supercom a Gabriela Molina, coordinadora general de imagen y comunicación de esta entidad, en el que señala, literalmente,
Acuso el recibo del oficio enviado a Diario La Hora, mediante la cual solicita derecho a la réplica por un anuncio con firma de responsabilidad que no responde a un material elaborado por Diario La Hora. A fin de enmarcarnos en la normativa vigente, agradeceré informarme la norma legal o reglamentaria que concede a usted la representación jurídica de la Superintendencia de Información y Comunicación y por tanto ejercer a nombre de dicha institución el derecho contemplado en el artículo 66 de la Constitución y mal interpretado en el artículo 24 de la llamada Ley Orgánica de Comunicación. Recibido el fundamento legal o reglamentario de su petición, procederemos a cumplir lo que dispone su oficio. De la comunicación que responde Diario La Hora se advierten dos elementos esenciales para la resolución del presente procedimiento. Primero, Diario La Hora reconoce que hay un ejercicio del derecho contemplado en el artículo 66 de la Constitución, derecho reconocido por la norma suprema que se fundamenta en normas internacionales como la Convención Americana de Derechos Humanos, a la cual me referiré en lo posterior. Y segundo, establece como un requisito formal que se demuestre la calidad en la cual Gabriela Molina hace la petición y que una vez hecho eso, el diario procederá a cumplir lo que dispone su oficio. Una vez, con fecha 22 de julio, mediante correo electrónico, Gabriela Molina remite al medio de comunicación la justificación correspondiente respecto a la resolución de delegación para realizar este tipo de peticiones, Diario La Hora ingresa un nuevo escrito a esta superintendencia excepcionándose y calificando el medio de comunicación arbitrariamente, sin competencia alguna, al proceso que debería iniciar la superintendencia. Esto es un proceso por publicidad engañosa. Quiero advertir además que conforme la Ley Orgánica de Comunicación y el Reglamento para el Procesamiento de Infracciones Administrativas a la misma, en esta superintendencia se realizan procedimientos existiendo una única vía, el procedimiento para el procesamiento de este tipo de infracciones. No existe como en la jurisdicción, en sede jurisdiccional, diferentes procedimientos o vías para perseguir el reclamo o la tutela de ciertos derechos o de ciertas pretensiones. Aquí es un único procedimiento. Y en todo caso, si es que Diario La Hora consideraba que el mismo se debe seguir por una publicidad engañosa, era en este foro al cual se negaron a asistir, en el cual se negaron mantener, en el cual ellos debían presentar como excepción que lo que se persigue aquí es la declaración de una publicidad engañosa y la correspondiente rectificación de esa publicidad engañosa. Más Diario La Hora, con su discurso estrictamente político, alejado de todo análisis de juridicidad, ha decidido no contrarrestar las excepciones, los argumentos enmarcados dentro de un ámbito de juridicidad esgrimidos por esta superintendencia. Luego de eso, de estos antecedentes, sustentado en sus facultades y competencias determinadas en el artículo 55 y 56 de la Ley Orgánica de Comunicación, esta superintendencia emitió los correspondientes informes técnicos y jurídicos que sustentan la elaboración del reporte interno número Supercon-IMPA-038-2015 del 31 de julio del 2015. Dicho esto, quiero dejar sentada la plena validez del presente procedimiento en razón de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley Orgánica de Comunicación y en concordancia el artículo 9 del Reglamento para el Procesamiento de Infracciones Administrativas a dicha ley. Como cuestiones de fondo, señor director, primero, quiero señalar que el derecho de réplica o de respuesta es un derecho que encuentra... El derecho de la comunicación y la información es un derecho que se conoce en la doctrina como ius infieri, es un derecho en construcción. Entonces se nutre tanto de fuentes que constan en el ordenamiento interno, como no puede ser de otra manera, de fuentes que constan dentro de nuestro ius communis o dentro del derecho internacional, que además al momento de ser ratificados los tratados conforman el bloque de constitucionalidad dispuesto por la propia norma suprema, de acuerdo a la jerarquía que ha dado a los tratados. El derecho de réplica, decía, está garantizado por la Convención Interamericana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, como lo conocen algunas de otras personas. Se lo desarrolla también en la Ley Orgánica de Comunicación y está reconocida en la Constitución de la República en el artículo 66 de la misma. Este derecho permite, como remedio preventivo, señala la doctrina, que una persona que ha sido afectada por alguna información u opinión
difundida a través de los medios de comunicación, tenga la posibilidad de pedirle al medio de comunicación que publique también la versión de sus hechos. ¿Por qué? Porque ha sufrido una afectación. En la construcción del fundamento del derecho de la libertad de expresión existen teorías. Teorías tan diversas como la de John Milton, por ejemplo, que señalaba que la libertad de información permite la libre transmisión de ideas. Hay otras teorías como la de John Stuart Mill también, que señala que la libertad de información sí precisa de cierto componente democrático. Cierto componente democrático que además permita contrarrestar las difusiones la difusión de ciertas ideas. Señalaba Stuart Mill que una opinión admitida como verdadera, que no sea refutada, puede perderse o debilitarse sin alcanzar su objetivo de formar caracteres y conductas. Entonces, Diario La Hora, con la publicación que realizó la Asociación de Periódicos, difundió una idea, sí, una cosmovisión de parte de esta asociación. La Superintendencia de la Información y Comunicación lo que quiso es también publicar la visión que tiene sobre esa idea que publicó la Asociación de Periódicos del Ecuador. Miren, Diario La Hora nos dice, esto es una publicidad engañosa. Entonces, si es que ustedes quieren que se declare como publicidad engañosa, pruébenme en un proceso. Pero Diario La Hora nos advierte ciertos elementos y ciertas realidades. Esos forman parte de la asociación y permiten que esta asociación difunda lo que ellos llaman una publicidad, que además la identifican también como opinión, que en buen romance quiere decir, estoy cobrándoles por la opinión que ustedes quieren que yo difunda. Eso significa identificar un contenido como opinión y a la vez publicidad. Lo único que está diciendo el medio es, les estoy cobrando por la opinión que están difundiendo. Pero bueno, difunde la Asociación de Periódicos esta opinión o publicidad, y Diario La Hora lo que quiere que haga esta superintendencia es, ustedes califiquen que lo que está diciendo como opinión además es equivocado, es engañoso. Refiérase a un ejercicio de la libertad de expresión, un ejercicio de un derecho fundamental. La opinión está estrictamente relacionada con la libertad de expresión. Según las teorías dualistas, la libertad de información y la libertad de expresión, que forman parte de toda esta libre desarrollo de la personalidad, tiene estas dos vertientes. Hay la teoría monolista que dice la libertad de expresión es absoluta y ahí se encuentra la libertad de información, pero la Corte Constitucional en la sentencia 003-14-5-CC y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Ulloa versus Costa Rica, Quilmel versus Argentina y en la opinión consultiva OC5-85 se ha inclinado por la teoría dualista. Esto es la doble dimensión del ejercicio del derecho de la libertad de expresión y información. Entonces, en razón de esto, hay una libertad de expresión mediante la cual se transmiten las ideas, las opiniones propias, que goza de mayores garantías. Y la libertad de información, cuando se transmite al público hechos de relevancia pública que generan conocimiento de la realidad social. Diario La Hora pretende que esta superintendencia le diga, ellos calificaron como la información, ojo, ellos mismos calificaron como opinión. Quieren que esta superintendencia diga, esta opinión es engañosa. Quieren que se emita un juicio de valor de la opinión de la asociación. Y como es engañosa, sigan los procedimientos y ustedes ahí sí publiquen la rectificación. Pero no, esta superintendencia en un ejercicio garantista y respetuoso de la opinión de la Asociación de Periódicos Independientes dice, mire, usted tuvo su opinión, usted me publicó su opinión sobre lo que es la ley de comunicación y sobre la aparente indefensión que usted considera se ha creado con esta ley. Perfecto, esa es su opinión. Entonces yo tengo el derecho reconocido en convenciones internacionales, en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica de Comunicación, también de difundir mi opinión al respecto de lo que usted ha dicho, con lo cual yo no digo si su opinión es acertada o no, sino yo también replico la misma, desde mi punto de vista. Ese derecho es el que no ha garantizado Diario La Hora. Diario La Hora aquí pretende argumentar, pretende manifestar ante los medios de comunicación que la superintendencia ha querido que se realice censura previa de lo que han difundido la Asociación de Periódicos ecuatorianos. No, la superintendencia jamás le ha dicho a Diario La Hora,
miren, ustedes tenían que revisar el contenido para la difusión. Eso es censura previa, en absoluto eso es censura previa. La superintendencia no ha iniciado este proceso administrativo, y que se entienda bien ante los medios de comunicación, no ha iniciado este proceso administrativo por la revisión de un contenido en específico. Ha iniciado este proceso administrativo porque Diario La Hora, teniendo la obligación, el deber jurídico de viabilizar el derecho a la réplica, no lo ha hecho así. Y se ha opuesto a que se ejerza dicho derecho, que está garantizado, como he dicho, en convenciones internacionales, en la Constitución de la República y en la propia Ley Orgánica de Comunicación. El mandato de la Ley Orgánica es viabilizar el derecho de réplica o los derechos de rectificación según corresponda. Viabilizar implica que el medio, en la prestación de un servicio público, como lo determina la Ley Orgánica de Comunicación, es la comunicación social, procure que el ejercicio de los derechos dentro de su delimitación constitucional sea efectivamente ejercido con las menores restricciones posibles, y en el caso de que restrinja el ejercicio de este derecho fundamental de respuesta, de réplica, debería serlo para perseguir un objeto legítimo. Y el objeto legítimo no se encuentra, porque según Diario La Hora el objeto legítimo es que primero califiquen como publicidad engañosa. ¿Dónde está la proporcionalidad entre la negación del ejercicio de un derecho? La negación del ejercicio del derecho, pretendiendo que se lo declare como publicidad engañosa. ¿Dónde está la proporcionalidad en esta negación y el objeto legítimo que se persigue? Lo que Diario de La Hora debió haber hecho es viabilizar el ejercicio del derecho solicitado por esta superintendencia. ¿Para qué? Para que se cree un equilibrio en la información, en la difusión de ideas, que permita a la ciudadanía en su acceso dentro de esta sociedad del conocimiento, de la información y de la comunicación, el acceso a la pluralidad de visiones sobre las realidades sociales o sobre las opiniones de asuntos que tienen que ver con la red pública, con los asuntos públicos. Diario La Hora ha señalado que ante la publicación de publicidades no cabría el derecho a la réplica. Mire, la publicidad es una forma de difusión de ideas, sí. A pesar de que el reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación determina que la publicidad pura y simple es aquella que tiene fines comerciales, de modo general sí, a través de la publicidad se pueden difundir también ideas, a través de la propaganda se pueden difundir ideas. Pero Diario La Hora pretende que las personas que se puedan ver afectadas, porque hay afectaciones también de la publicidad, tengan que ostentar cierta capacidad económica para que ellos puedan responder ante publicidades o información de modo general que pueda afectar sus derechos. Entonces, ¿qué quiere Diario La Hora? Diario La Hora ya lo dijo en la audiencia de acción de protección. Ustedes tenían que iniciar un proceso de publicidad engañosa para que se declare la publicidad engañosa y de ahí me paguen para yo rectificar o publicar la réplica que ustedes me solicitan, conforme lo determina la Ley de Defensa del Consumidor. Diario La Hora pretende entonces que el uso del bien público, información y el ejercicio de los derechos de la información y comunicación requieran de una capacidad pecuniaria de las personas que lo ejercen. ¿Sí? Dicho esto, se debe advertir también que la Superintendencia de la Información y Comunicación no ha determinado responsabilidad de Diario La Hora por el contenido propiamente dicho de la información, como lo dijo el señor Limán. Decía, somos responsables por lo que generamos, por lo que no generamos, por lo que nos pagan por decir, por la opinión que cobramos, por las publicidades que cobramos, que se difundan. La Superintendencia de la Información jamás ha dicho usted es responsable de este contenido. La Superintendencia de la Información inició un proceso para decir, Diario La Hora, usted es responsable de no haber difundido la réplica y por tanto de haber negado el ejercicio de un derecho constitucional y que está garantizado en las convenciones que configuran nuestro Buscom. Esa es la responsabilidad de Diario La Hora, que quede bien claro, porque se ha tratado de tergiversar además las actuaciones de la Superintendencia. Hablan sobre una calificación previa de la publicidad. Lamentablemente los representantes de Diario La Hora se retiraron, pero todos sabemos que dentro de una discusión netamente jurídica existen pretensiones en las peticiones. En las peticiones que se le hace además del prestador de un servicio público. Ese nuevo paradigma de servicio público de la comunicación social es lo que Diario La Hora todavía no acepta y no pone en práctica. El paradigma de servicio público de la comunicación social para la utilización
y manejo de un bien público como es la información en garantía, tutela, respeto y protección de los derechos de la información y comunicación. Pues decía, calificado ya como publicidad engañosa. Se entiende que cuando una persona busca una tutela efectiva de derechos de un Estado constitucional de derechos, tiene la garantía que el administrador, que el operador de justicia, el administrador de los derechos de las funciones administrativas, le facilite el ejercicio de sus derechos. Si es que se le dijo, diario La Hora, usted publique esto, ¿por qué? Porque puede resultar una publicidad engañosa. ¿Cuál es el deber que impone la norma a decirle viabilice el derecho? Revise y diga. Bueno, posiblemente no es una publicidad, pero sí es una información, es una opinión que puede afectar los derechos a la obra, a la reputación de la persona solicitante. Difundamos, ¿sí? Porque eso crea un equilibrio y una igualdad. No se olvide que las teorías contemporáneas sobre el fundamento de la libertad de expresión señalan que el fundamento principal, ya lejos del fundamento libertario que permitía que la libertad de expresión se utilice únicamente para fines individualistas, el fundamento democrático señala que la libertad de expresión tiene que configurarse dentro de un ejercicio de satisfacción de los intereses generales, como es para la construcción de una sociedad democrática plena y plural. Entonces, diario La Hora debió haber dicho, bueno, me piden la publicación de una publicidad, podría no ser una publicidad, pero bueno, antes de yo calificar, porque diario La Hora está haciendo la calificación y por eso niega el ejercicio del derecho, ellos hacen una calificación definitiva y decisoria del contenido de la petición de réplica. Ellos sí hacen esa calificación. Dice, publicamos de esto y viabilicemos del derecho. Eso es un ejercicio responsable del Servicio Público de Comunicación Social, lo cual diario La Hora no ha hecho. Nos dice que nosotros ya hemos calificado previamente como publicidad engañosa. ¿Dónde está la resolución del Superintendente de Información y Comunicación que ha calificado que este contenido es publicidad engañosa? ¿Dónde? Hay una petición. Yo me pregunto, si es que viene un ciudadano y le dice, diario La Hora, publíqueme en contra de esta información que me ha afectado mis derechos, publíqueme una réplica o rectificación. Por último, señala los dos derechos. El medio de comunicación, ¿qué le va a decir? Mire, porque usted no ha hecho la petición concretamente y siguiéndose a los mismos artículos 23 del artículo 24, no le publicó. Eso se aleja del deber que tienen de viabilizar. La ley determina la palabra viabilizar, promover, propender a que el ejercicio del derecho se ejerza efectivamente. Eso es la viabilización. Diario La Hora ha observado eso. Por último, señalaba que la publicidad no puede ser susceptible de la réplica. Y si es que es susceptible de la réplica, que debe haber una calificación de publicidad engañosa y que después la publicidad debería ser pagada para que la contrarréplica sea difundida por los medios de comunicación. ¿Qué pasa si es que una persona con un poder económico alto publica una información o una opinión que afecte a un sector marginal de la población? Y yo pago porque tengo la capacidad para ir al medio y decir, mire, pago para que me publiques. No lo van a identificar como publicidad. Perfecto, es una difusión de su idea, es su publicidad. ¿Ya? Una publicidad que además no tiene fines comerciales, pero bueno, en todo caso resulta ser una propaganda. Ahí está su propaganda de lo que usted piensa. Como usted tiene plata, usted sí puede acceder a los medios de comunicación. Como usted tiene plata, como usted tiene dinero, usted sí puede transmitir de forma masiva su pensamiento. ¿Sí? Porque el que no tiene dinero, entonces no lo puede hacer. Si es que usted no me puede pagar para que yo publique su propaganda, no lo puede hacer. Eso además es contrario a los principios de la Constitución, que dice que la comunicación forma parte de los derechos de buen vivir y se debe propender a la democratización de la utilización y acceso a los medios de comunicación. También principio desarrollado por la ley de la comunicación. Pero bueno, retomo el dinero. Usted tiene plata, me pagó para la propaganda, yo difundo su propaganda. Perfecto, vienen las personas afectadas que son, en este caso hipotético, un grupo marginal de la población y dice, miren, nos afecta. Yo tengo el derecho a que usted esta información me publique gratuitamente en el mismo espacio para yo poderme defender de la idea que ha publicado esta persona que tiene dinero. ¿No? Primero, siga un proceso ante las actividades correspondientes, contratos un abogado, siga un proceso que le declare publicidad engañosa. Y una vez declarada publicidad engañosa, usted pague la réplica o rectificación que yo gustoso la haré. Señor, nosotros no tenemos el dinero para contratar abogados para iniciar un proceso, simplemente queremos defender nuestros derechos que han sido aludidos con una publicación de la persona que sí tiene plata para pagar que se tenga su propaganda. No, señores,
Sigan ese proceso, porque ustedes no tienen, a ustedes no les puedo reconocer el ejercicio de un derecho de rectificación. Sí, ustedes tienen que declarar la publicidad engañosa. Y una vez declarada la publicidad o propaganda engañosa, sí, paguen y lo difundan con todo gusto. Entonces, reducimos el acceso, la utilización de los medios de comunicación social como servicio público al poder económico, al poder adquisitivo para poder pagar para la difusión de nuestras ideas, lo cual rompe totalmente con el principio de democratización de la comunicación y de la información. Por último, quisiera advertir también que como bien público y a través de una interpretación sistemática, que esta discusión jurídica, Diario La Hora rehusó hacerla como una interpretación sistemática de la Ley Orgánica de Comunicación, la información toda constituye el bien público, toda la información, ¿sí? Y tanto así que el artículo 60 de la Ley Orgánica de Comunicación dice, miren, este bien público tiene ciertas categorías, y entre esas categorías están los informativos, ¿sí? que entran y son parte de esta libertad de información. También tenemos la opinión, perfecto, que forma parte de este bien público de información, pero la opinión es el ejercicio de una libertad diferente, la libertad de expresión. Pero también cuando esta opinión se difunde a través de los medios públicos, forma parte de todo este bien público, de los medios de comunicación, perdón, forma parte de todo este bien público de información. También tenemos otro tipo de contenidos culturales, por ejemplo, ¿sí? Formativos, educativos. Tenemos contenidos publicitarios dentro de este bien público de información. Y también tenemos contenidos deportivos y de entretenimiento. ¿Sí? Todos este tipo de contenidos que se difunden a través de los medios de comunicación forman parte de este bien público llamado información, así lo determina la Ley Orgánica de Comunicación. Entonces, en el ejercicio de la utilización de este bien público, en el ejercicio de los derechos de la comunicación, y de información, y en la prestación del servicio público de comunicación social, los medios de comunicación deben advertir que existen ciertas obligaciones y ciertos derechos fundamentales que siempre deben ser garantizados por los mismos en la prestación de este servicio. Y uno de esos, que está fundamentado, como he dicho, en normas incluso convencionales, es el derecho de réplica y el derecho de rectificación, que se fundamentan además porque todo el ejercicio de derecho, el ejercicio de todos los derechos nunca es absoluto, los derechos no se pueden interpretar absolutamente. Entonces, se fundamenta estos derechos en que existen límites a la libertad de expresión y a la libertad de información, límites que vienen por derechos personalísimos como el honor, la honra, la reputación, y también límites intrínsecos de la propia información, y esto refiriéndome al derecho de rectificación, solo como explicativo, porque no es del caso del derecho de rectificación, sino de réplica. Pero bueno, en la información que se difunde también hay límites implícitos de esta información. La veracidad es un límite implícito de la información dentro del ejercicio de esta libertad de su dimensión de acceso, su dimensión colectiva que ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dicho esto, señor director, quiero presentar además como prueba que Diario El Universo publicó réplica de la Supercom solicitada por María Gabriela Molina Vara. ¿Cómo se puede hablar de intervención jurídica por una ley vigente? El Universo lo publicó. Diario El Universo, en su edición del 27 de julio del 2015. Aquí está. Garantizaron, viabilizaron el ejercicio del derecho a la réplica. Si fuera tan arbitraria la petición de la superintendencia, ¿por qué hay medios que sí en cumplimiento de la ley viabilizan? ¿Por qué viabilizan? Entonces encontramos que la pretensión de Diario La Hora no es la declaración de una publicidad engañosa, sino la pretensión de Diario La Hora es oponerse al cumplimiento de la ley de comunicación. Quisiera presentar también como prueba, señor director, la petición de Gabriela Molina, fechada con 21 de julio del 2015 a Diario La Hora, por el cual solicita que se garantice y se viabilice el ejercicio del derecho a la réplica, los bienes a los cuales hacía referencia en la introducción de la disposición, la resolución con la cual se le delega a Gabriela Molina la facultad para solicitar este tipo de réplicas, y la negativa del Diario La Hora a publicar la misma, con fecha 24 de julio, emitida por el señor Rimanco, con sus abogados, el doctor Guarderas y el abogado Ricardo Hernández González. Documentos de estos que entrego a fin de que se reproduzca como prueba, así como también el ejemplar del Diario El Universo, en el cual se evidencia que ellos sí cumplieron con la ley orgánica de comunicación y publicaron la réplica
no tener que contradecir más las sesiones de medio de comunicación, quisiera notificar el contenido técnico jurídico del reporte interno número MIPA-038-2015 del 31 de julio de 2015, y quisiera que se tenga como prueba a favor de esta superintendencia, además de las recibidas, que se reproduzca como prueba a favor de la superintendencia, además de las recibidas presentadas en esta audiencia, la edición de 20 de julio del 2015 del diario La Hora, que publica en su página web 6, con clasificación PO, la información titulada Intervención Jurídica ante la Ley de Comunicación, que era la información sobre la cual el diario La Hora pidió el ejercicio de sus derechos de réplica. También se reproduzca como prueba a favor de esta superintendencia el informe técnico emitido por la Intendencia Nacional de Vigilancia y Control de Comunicación Social del 27 de julio de 2015 y el informe jurídico del 30 de julio de 2015 realizado por la Dirección Nacional de Gestión Preventiva e Intervención Jurídica. Y finalmente se reproduzca también como prueba a favor de esta superintendencia el reporte interno número Supercom-IPA-038-2015 del 31 de julio del 2015. Para finalizar, señor director, y dado que ya he hablado repetitivamente, esgrime este argumento, y principalmente cuando tiene la palabra de los medios de comunicación, me hubiese gustado discutir el asunto a nivel jurídico con los abogados de medios de comunicación. Esto es un procedimiento administrativo. La naturaleza propia de los procedimientos administrativos indica que en la misma entidad en la que se inicia el procedimiento administrativo estará la autoridad que decide el mismo. Más bien, esta audiencia es una muestra fehaciente de que el procedimiento que se ha instaurado en el reglamento correspondiente busca garantizar el pleno ejercicio del derecho a la defensa y garantizar todos los principios básicos contenidos en el debido proceso, tanto en su arista objetiva como en su arista sustantiva. Además, adiciono que la resolución que emite el señor superintendente puede ser impugnada en esta misma superintendencia administrativa, garantizando la doble instancia reconocida en la Constitución de la República, pero además es impugnable en sede jurisdiccional ante el órgano contencioso administrativo, y de considerarse la resolución del superintendente también es susceptible de las acciones constitucionales derivadas de las garantías jurisdiccionales reconocidas de la Constitución de la República. Señor director, ¿cómo se concluye? Gracias. Durante el archivo del medio de comunicación, de los representantes del medio de comunicación social reportado, presentaron esta documentación que se correrá traslado a través de Secretaría, que realizada dicha documentación, la falta de respeto a esta autoridad, ha indicado, si por favor se corre traslado al representante de la Superintendencia de la Información y Comunicación, papel representado por Diario La Hora. Mientras realiza esta documentación, realizaré cierta puntualización realizada por el representante del medio de comunicación social reportado respecto a su rechazo a mi presencia durante la audiencia de la acción de protección de la categoría de ayer. Recalcar, no sé si es por desconocimiento de la ley o por mal asesoramiento jurídico, el director nacional de gestión jurídica de procesos de oficio no emite la resolución dentro de este procedimiento administrativo. Única y exclusivamente es el señor superintendente de información y comunicación quien emite las resoluciones respecto a los medios de cobertura nacional. Por favor, respecto a la prueba, para que se la pueda impugnar o respecto a Muchas gracias, señor director. Impugno la prueba por ilegal, son escritos que no tienen firma de responsabilidad, que no han sido reconocidos en esta audiencia, así que no hablaron los señores en ningún momento aquí se han manifestado que los autores no se reconocimientos para retirarlo de la audiencia, como había señalado una actitud por lo menos hostil e irrespetuosa ante el Estado de Derecho. Además, por principio de pertinencia, son hojas de las cuales se manifiesta lo que señaló ya el señor Ribanco, y que por principio de pertinencia no permite dentro de este procedimiento administrativo a la autoridad resolutoria, este es el señor superintendente, encontrar la verdad material de los hechos, principio garantizado y propio de todo procedimiento administrativo. Una vez escuchadas las partes, se disponen los documentos y pruebas presentadas, así como la grabación, audio y video de la presente audiencia, se agregan al expediente, las mismas que al igual que cada uno de los argumentos de las partes será analizada por la autoridad competente. Recargo, el señor Es
impresentable que las personas que hoy fungen de jueces el día de ayer en la audiencia de acción de protección defendieron que el proceso es válido y nuestros argumentos que hubiesen servido hoy de defensa, ayer los rebatieron en una especie de prevaricato, es decir, anticiparon su criterio. Indicaron que Diario La Hora cometió una infracción el día de ayer. Por lo tanto, el día de hoy comparecer a esta audiencia es hacerles el juego, un juego que La Hora no está dispuesta a seguir. ¿Por qué es juez y parte aquí la Supercom? La Supercom es juez y parte porque ha iniciado de oficio un procedimiento sancionatorio administrativo y el día de ayer fueron parte procesal también y el día de hoy también son parte procesal, es decir, unos empleados de la Supercom que trabajan en un área técnica han elaborado un informe que hoy lo van a defender ante sus propios jefes, ante las propias personas que les ordenaron hacer el informe. Es decir, el resultado es previsible y, como repito nuevamente, es un juego al que La Hora no se va a prestar. Quieren únicamente llamarnos y convocarnos a esta audiencia para decir que se ha garantizado el debido proceso administrativo, lo cual evidentemente no es únicamente las garantías que conforman un debido proceso. ¿Por qué negarse a publicar ese remitido? Se parecería que es una denegación del derecho a la réplica. Diario La Hora no se ha negado a publicar una réplica. Diario La Hora lo que ha dicho es, antes de publicar esta réplica, hay que cumplir con los parámetros legales y los requisitos que la propia ley de comunicación que este gobierno ha aprobado establecen que debe primero declararse que la publicidad es engañosa, tal como la propia Supercom lo ha reconocido. Es una publicidad engañosa según ellos. Obviamente esto no puede ser arbitrario, sino que tiene que garantizarse un debido proceso a la AEDEP, que fue la persona que contrató el espacio publicitario. Hecho ese procedimiento administrativo sancionatorio con un acto administrativo que declare que la publicidad es engañosa, Diario La Hora dará cumplimiento cabal a lo que ordena la ley. La Supercom presentó como pruebas justamente que el diario El Universo, por ejemplo, sí publicó el pedido de ellos. ¿Cómo les afecta a ustedes en el proceso? Bueno, el hecho de que una persona, en este caso, una persona jurídica, Diario El Universo, haya publicado, haya dado cumplimiento a una orden ilegal e inconstitucional, no la valida, no la hace constitucional y legal. Únicamente lo que hace es evidenciar el miedo que tienen los medios de comunicación. Un miedo al que Diario La Hora no se va a someter. Diario La Hora, con altivez, ha dicho que va a rebatir y va a pelear por la libertad de expresión, por los derechos de Diario La Hora y por los derechos de los ciudadanos, que son a las personas que Diario La Hora se debe. ¿Y ahora qué? ¿Qué es el derecho a la resistencia? Bueno, nosotros vamos a pelear hasta donde nos den las fuerzas y los argumentos legales. Como vimos hoy, era un asunto casi endogámico la audiencia de hoy, en la que estaban los mismos acusadores de juzgadores y viceversa. Por eso aquí tengo una copia certificada de la prueba que presentamos el día de hoy, porque a una audiencia como este tipo solo hay cómo responderles de esta forma, de que es inmoral ser juez y parte. Por lo cual La Hora se mantiene en resistencia, mantenemos nuestra actitud de defensa de los derechos civiles, de defensa de la democracia, y vamos a pelear. Ellos tienen los jueces, ellos tienen la superintendencia, ellos tienen el dinero. Nosotros creemos que tenemos la razón y el apoyo de los lectores, que creemos que es más importante. Muchísimas gracias a todos. ¿Cómo se llama el abogado? Ricardo. María Gracia, Ricardo Hernández. Ricardo Hernández. Bueno, Alianza País, el partido de Rafael Correa, puso como candidato a un sacerdote. Eso está muy mal. Con todo respeto considero que ya meterse con quien tiempo atrás te tomabas la foto para recibir al Papa, o sea, ya estamos todos locos. Pero ahí hay culpas de lado y lado, ¿no? Históricamente, y no tengo conocimiento de las palabras exactas de lo que dijo el monseñor Arregui, pero siempre ha habido una historia, una especie de contubernio no santo entre la Iglesia y las autoridades políticas. Yo pienso que la reacción de Alexis Mera y el comentario de Alexis Mera atiende a un gobierno ardido. Eso es lo que queremos discutir con todo respeto con este panel.
está llamando a sus colegas militares a que si reciben de parte del gobierno de Correa la orden de reprimir al pueblo, no lo hagan? El peor pecado del pueblo de un soldado es apuntar con su arma a su propio pueblo. En una contienda limpia, Correa es derrotable en las urnas. Desde luego que sí, desde luego Ahora, que sí. ¿Lo permitirá Correa? Ese es el otro problema. ¿Usted tenía un fraude? Que con esos fondos especiales compraron equipos de interceptación. El pretexto era combatir la delincuencia. La delincuencia, básicamente el narcotráfico. Pero ese ambiente que es delicadísimo estaba amparado en una institución creíble, pues. ¿Usted lo ve a Lasso ganando las elecciones? Yo le veo a Lasso ganando las elecciones. ¿Y usted lo ve a Lasso siendo un líder suficientemente fuerte como para desmontar esta estructura tan dura del correísmo? Yo creo que su vida lo determina. Es un exitoso empresario,